Hola, buen día. Para el video de esta actividad estaré respondiendo las siguientes preguntas que nos dejó esta actividad de Juan Hernández. Ok, para empezar con el análisis de este caso, nos dice que Juan Hernández es un empresario de importación y exportación de productos electrónicos. Firmó un contrato de compra-venta con otro país, este siendo Estados Unidos, y el contrato estipulaba que cualquier controversia se resolvería con base en los principios generales del derecho comercial internacional. Posteriormente surgió un conflicto por un presunto incumplimiento de la empresa estadounidense, lo que llevó a Juan a presentar una demanda ante tribunales mexicanos, fundamentada no solo por el contrato, sino por leyes, tratados internacionales aplicables al comercio y por fuentes que vamos a analizar en este caso. Ok, primero analizaremos la primera pregunta, que es identificar las diferentes fuentes del derecho, las cuales son reales, las formales, las históricas y las internacionales. Las diferencias son básicamente que las reales son factores sociales, económicos y culturales que influyen a la creación del derecho. Las formales son los procedimientos mediante los cuales se crea y expresa como tal el derecho. Un ejemplo de esto serían las mismas leyes o los tratados. Después de esto están las históricas, que son textos y antecedentes que permiten conocer el desarrollo del derecho actual. Y por último están las fuentes internacionales, que básicamente son tratados, convenios o organismos que regulan las relaciones entre diferentes países. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se combinan las fuentes por jerarquía normativa para producir un sentido jurídico armonizado? Bueno, hay que entender que en México la Constitución es la norma suprema. Esto es básicamente que está por encima de todas las normas en general. Después de esto están los tratados internacionales, que tienen el mismo rango que la ley federal si estas son aprobadas por el Senado. Y luego vienen las leyes federales como el Código de Comercio, los reglamentos y por último la costumbre o la jurisprudencia. Y bueno, en casos internacionales como el que tenemos aquí en el caso de Juan Hernández en esta actividad, es clave armonizar lo pactado en el contrato de las disposiciones de tratados, al igual que las leyes nacionales, para así buscar una interpretación coherente y conforme al derecho aplicable. Y la tercera pregunta es, ¿por qué son importantes las fuentes internacionales para casos como el que se nos presenta aquí? Pues básicamente porque regulan las relaciones entre diferentes países y estos ofrecen reglas comunes como que evitan conflictos de leyes, facilitan el comercio y aumentan la seguridad jurídica. Unos ejemplos podrían ser la CISG, que permite resolver controversias sin recurrir exclusivamente a la ley de un país. Además que también está los principios UNIDROIT, que sirven como una guía interpretativa si hay vacíos o ambigüedades en el contrato. Además, muchos contratos incluyen cláusulas que remiten expresamente a estos principios, como el que se nos presenta en esta actividad en el caso de Juan. También son muy importantes estas fuentes internacionales porque ofrecen reglas comunes que pueden evitar conflicto de leyes, facilitan el comercio entre diferentes países y aumentan su seguridad jurídica. En un caso como el que se nos presenta en esta actividad con Juan, las fuentes internacionales son clave. Sin ellas solo regirían las leyes nacionales de un país, lo cual generaría cierta inseguridad jurídica. Fuentes como la CISG y los principios UNIDROIT proveen un lenguaje
legal común, previsible y neutral. Esto nos permite que, por ejemplo, un empresario mexicano y un empresario estadounidense negocien en un terreno parejo, sabiendo que sus derechos y obligaciones se rigen por reglas diseñadas específicamente para transacciones y no por leyes domésticas que no tuvieron en mente. Así que, como conclusión del análisis de este caso, Juan Hernández podría invocar fuentes como el contrato, organismos como la CISG o los principios UNIDROIT, asimismo como las leyes federales, dado que el contrato establece resolver controversias conforme a los principios generales del derecho comercial. Es probable que tribunales mexicanos reconozcan la aplicación de estas normas internacionales. El resultado va a depender si se acredita o no el cumplimiento de esta empresa estadounidense, además de la interpretación armónica de las fuentes aplicables. Para mí, conocer o interpretar fuentes del derecho es fundamental para resolver adecuadamente un caso como el que se nos presenta en esta actividad, donde intervienen normas nacionales, internacionales y sobre todo contractuales. La integración de estas fuentes permite garantizar la justicia, normas nacionales e internacionales, especialmente por el comercio globalizado de hoy en día. Esto demuestra que el análisis jurídico debe ser integral y contextual, respetando tanto el marco legal interno como el internacional. Así que este ha sido mi análisis del caso que se nos presentó de Juan Hernández. Muchas gracias.